No se queda nadie sin una copa de vino. Así que, lo dicho, bienvenidos. Espero que esta hora os resulte interesante. Yo estoy en la sala de cata hoy, me acompaña Juan Portales, que es el compañero que está aquí en la tienda, y normalmente trabajando, y él va a estar hoy un poquito pendiente de los comentarios que vayáis haciendo para transmitirme aquel que sea interesante, ¿no? Que se pueda responder sobre la marcha. Y de todas formas, recordaros que estoy a vuestra disposición en el correo, como queráis, que intento, a veces tardo un poquito, pero siempre intento responder todas las cosas que me vais diciendo. En los días previos, los compañeros han puesto unos mensajes para que fuerais pasando preguntas y yo tengo algunas aquí apuntadas que durante la hora creo que podremos ir resolviendo. Hay algunas preguntas que me han resultado muy interesantes, de hecho, y algunas sorprendentes también, pero que ayudan, ¿no? A entender, ¿no? A entender qué percepción tiene de Jerez la gente fuera de la región. Es interesante este ejercicio para mí también. Y bueno, hace poquito que recibisteis la caja, todos, espero que todos las tengáis las cajas bien, que si ha habido algo que solucionar lo hayamos hecho con más o menos agilidad. Nosotros llevábamos trabajando con esta edición de Contubernio varios meses. Todo está un poco más complicado ahora mismo por temas de proveedores, de plazos, el mundo está un poco complicado, pero al final llegó todo a tiempo y se pudo repartir como teníamos previsto. Y la percepción que tengo de lo que ha resultado después de este reparto es buena. Voy escuchando vuestros comentarios, voy leyendo y me alegro de que sea así, porque como comprenderéis, para mí es un poco una responsabilidad, ¿no? Meter en una caja botella, enviárosla sin saber qué buscáis, intentando ponerme en vuestra cabeza y sobre todo rebuscando por aquí, por Cádiz, cosas que puedan ser atractivas para gente de diferentes niveles de conocimiento, de diferentes sensibilidades. Bueno, al final, el día antes de sacar las cajas, uno siempre tiene una sensación un poco pues entre exhibicionismo y de responsabilidad, ¿no? Y una semana, 10 días después, cuando ya te das cuenta de que las cosas han funcionado como tú habías previsto, pues te alegra. Hemos sido unos cuantos trabajando en esta edición, ha sido divertido trabajar en ella y después, bueno, pues fantástico ver que la respuesta es positiva, ¿no? Espero que los que estéis por ahí conectados tengáis esa, esa visión positiva de lo que hemos hecho. Y si no, decídnoslo, porque a lo mejor para la siguiente siempre podemos cambiar cosas. De hecho, en las preguntas que nos habéis puesto hay algunas ideas que podemos utilizar para las siguientes ediciones. Esta cumplía con los cánones. Nosotros nos autoimponemos una obligación y yo creo que la vamos a mantener hacia el futuro porque es súper lógica, que consiste en meter en una caja dedicada al mundo de Jerez un vino blanco, por lo menos al principio. Era algo, como he dicho ya en muchas ocasiones, que no siempre se había tenido en cuenta. Se trabajaba con Jerez, o con Montillas o con manzanillas y empezábamos directamente con una manzanilla de 6 años y se suponía que no tenía que pasar nada. Para mí eso es un error. Al aficionado hay que ofrecerle una visión de lo que se elabora previamente a esa manzanilla, a ese fino formal, o a ese amontillado formal o al oloroso, ¿no? De dónde vienen esos vinos. Durante décadas en esta región no se hacía referencia a los vinos base, a los sobretablas, a las viñas, de donde venían los mostos que se utilizaban para después las vinificaciones en biológica o en oxidativa. No se hacía esa referencia porque se consideraba no necesario. Y no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que conocer los vinos base te ayuda a entender qué se hace después con los vinos en la bodega. Los vinos base ya vienen con unas condiciones concretas por la viña, por la variedad, por el clima y por los trabajos que aplicamos en las vinificaciones. Esas condiciones después con la crianza se acentúan, pero evidentemente esos vinos condicionan la crianza posterior. El hecho de meter un vino blanco en una caja de Jerez para mí es fundamental, porque al conocer ese vino blanco vas a entender mejor cómo la crianza posterior ha interactuado con el vino, con la viña, con el fruto del campo, ¿no? Al fin y al cabo. Y además acerca a Jerez a algo que también es muy importante y es a ser considerada una zona de elaboración de vinos. Ahí todavía
en cierto segmento quien considera que Jerez no hace vino. Jerez hace unos productos especiales, fortificados, bueno, ¿no? Te vas a supermercados en exportación en países, en otros países, y te das cuenta que a lo mejor los tienen, pues eso, junto a los coñacs, ¿no? A mí me parece que el trabajar con los vinos blancos va a llevar que estos jereces, estas manzanillas, vayan acercándose poquito a poco más al territorio de los vinos blancos del que nunca debió salir. Y es porque al fin y al cabo, una manzanilla en un fino, bueno, pues, ¿qué estamos hablando? Pues de un vino blanco con una crianza más o menos larga, pero son vinos, son vinos. Y el trabajo con los vinos blancos, la defensa, compartir estas botellas, yo pienso que ayuda a afianzar esa idea. Y en tercer lugar, tenemos además la suerte de que en el marco de Jerez, ahora mismo hay una cantidad de proyectos con vino blanco impresionante, maravillosa. Hay un montón de personas jóvenes que se acercan al trabajo con los vinos del marco desde ese punto de vista de crianza corta o incluso sin crianza. Esto tiene muchas justificaciones. Primero, que empezamos a ver que son vinos con una proyección enológica tremenda, con una capacidad de guarda fantástica, que se defienden en catas comparativas, que tienen personalidad. Eso a nivel enológico. Y segundo, a nivel de producción, a nivel de elaboradores, también hay que comprender que muchos de los jóvenes que se acercan a Jerez después de terminar sus carreras, en el principio de su carrera profesional, van a encontrar más posibilidades de trabajar con los vinos blancos que formando una criadera de fino o de manzanilla que va a necesitar un tiempo prolongado de trabajo, ¿no? No hay ningún joven a lo mejor que pueda empezar un proyecto personal haciendo ese tipo de planteamiento desde cero. Tardaría muchísimos años. Los blancos les ha permitido a estas personas jóvenes, a los nuevos proyectos, a los pequeños proyectos, les ha permitido empezar a trabajar en el marco ofreciendo buenos vinos sin necesidad de esperar esos plazos tan prolongados. Esa es la razón por la que de pronto en el marco y también en Montilla encontramos cada vez más proyectos de vino que hablan de la parcela, de la vinificación de parcelas concretas, que hablan de edades de la viña, que hablan de fórmulas concretas de vinificación, en bota, sin bota, con velo. O sea, hacen de este mundo de los blancos una propuesta súper diversa y súper atractiva. Desde los primeros blancos que aparecieron en el marco en el año 2008 hasta ahora, pues se ha revolucionado ese segmento. Ahora hablamos de, yo tengo aquí delante, pues por lo menos 25 vinos, probablemente, probablemente de 8 o 10 elaboradores, que es mucho para un contexto que no existía hace 5 años, realmente. El que hemos metido en esta caja, en la caja anterior iba Ojo y Coillo de Miguel Castro Maillo, ya lo recordáis, que es un chico de Montilla. En esta metimos un blanco del Pago Maína, elaborado por unos belgas en colaboración con la Callejuela, ¿no? Ha sido un poco un proyecto de colaboración. Es una viña que normalmente hubiera terminado vinificada en la cooperativa. Anteriormente esa viña se vinificaba en la cooperativa, se vendía la uva y ahí se mezclaba con otras parcelas y formaba pues eso, una vendimia que después terminaría como sobretabla en muchos de los vinos que tomamos en el mercado. La compra de esta parcela por parte de este amigo belga le daba una oportunidad a esa uva para ser vinificada independientemente, ¿no? Es un pago muy bonito, muy interesante, con muy buena calidad de suelo, en una ubicación cercana a la desembocadura del río, pero no en la línea de pago costero, en un segundo plano, poco, pues no se puede que haya 2 kilómetros hasta el centro del pueblo desde ese pago. Tiene una condición además muy concreta que lo hace especial, y es que está dividido en muchos pequeños viticultores. No hay una gran casa que tenga un viñedo extenso en Maína, son pequeñas viñitas, la mayoría de ellas dedicadas después a la vinificación por las cooperativas. Aquí lo que se hizo fue coger esta uva, buscar una empresa colaboradora que quisiera hacer ese favor, y fue la Callejuela, y la Callejuela se hizo cargo de su vinificación y de la crianza después posterior. El vino se vinificó en bota vieja y fueron 5 botas las que salieron de la viña, es muy poquito, la viña es muy pequeña, muy vieja, y después ha tenido diferentes usos. Una parte de ese vino se ha embotellado y es el que tenéis vosotros. El resto, lo que no ha estado en contubernio, se ha ido a Bélgica
que era la idea original de Bean cuando desarrollaba esta etiqueta, que además es preciosa. Era un Cernícalo Primilla. Tiene un año. Desde la fermentación, añade al 19, fermentó, como os digo, en bota, no se desfangó, se hizo pues muy a la antigua, no hubo tecnología de frío, no hubo nada, no hubo un depósito intermedio, sino que directamente fue a la bota y fermentó, se mantuvo con la lía durante un tiempo prolongado, hasta noviembre, diciembre, que después ya se pasó a limpio y estuvo en la bota pues hasta el momento del embotellado, que son bastantes meses, y en fases de esa evolución con velo. Es para mí un ejemplo de lo que se está haciendo aquí. Está rico, ya eso depende de cada uno, de los gustos de cada uno. A mí me parece que está fantástico el vino, pero se enclava en esa nueva hornada de blanco de este estilo que hay en el marco de Jerez. Lo mejor que le puede pasar a un vino como este es no ser un verso suelto, es formar parte de una estrategia común compartida por mucha gente, ¿no? Y lo mejor que puede pasar es que esa estrategia sea diversa y sea amplia. Y ahí es donde tiene valor, interés este blanco de Stervinum, porque es uno más de esos 20, 25 vinos que ahora podemos encontrar en el marco de Jerez, ricos, hechos con cariño, con viñas seleccionadas, buscando la máxima expresión de ese viñedo y utilizando argumentos históricos del marco sin necesidad de importar nada. O sea, aquí todo lo que se ha hecho, aunque hablamos de un blanco con crianza en el marco de Jerez, todo es tradicionalmente jerezano, sanluqueño. No hay ningún contexto que hayamos tenido que importar. No hay una variedad foránea, no hay nada raro. Simplemente en la historia de Jerez, presentada no como vino de crianza biológica tipo manzanilla o fino, sino como vino con una crianza corta, que técnicamente se podría llamar un blanco con crianza, simplemente. Bueno, se dice siempre que los vinos del marco de Jerez, la uva palomino en el marco de Jerez, llega a los lagares con un málico muy bajo y que normalmente hacen esa maloláctica junto a la fermentación alcohólica. Seguimos, porque sabéis que intento acotar esta intervención a 1 hora para que podáis después hacer cosas, que es domingo por la mañana. Del blanco pasamos a las biológicas, que también suelo decir que para mí es la palabra clave, fundamental en lo que hacemos en el marco de Jerez. Lo que nos lleva a ser conocidos en todo el mundo es precisamente esa crianza biológica, esa forma de elaboración en la que utilizamos se acoplará, creo que tendrá que bajarlo. Aquí tienes. Para bajar. Esa forma de elaboración que aparece en Jerez en el siglo XVIII, Sanlúcar de Barrameda tiene una relevancia muy importante en el surgimiento de la crianza biológica. En Sanlúcar tenemos condiciones naturales en las que la biológica se da de una manera fácil, entre comillas. Al principio debió requerir mucho trabajo de investigación y desarrollo por los bodegueros locales, mucha prueba, mucho empirismo, y con el tiempo se convirtió esa contaminación de levaduras de velo en un sistema de crianza muy concreto, muy bien manejado, muy bien desarrollado, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los argumentos más importantes en el marco de Jerez. La biológica no está en duda, porque para mí, para la mayoría de los que trabajamos aquí, es lo más singular, lo más especial que podemos hacer, y además es nuestro vino cultural. Nosotros nos criamos con crianza biológica, bebemos biológica en nuestras fiestas, la manzanilla es lo que está presente en los bautizos, en las bodas, en las comuniones y en las ferias. Y nada de eso está en duda. Lo que hacemos con las nuevas tendencias en el marco de Jerez es complementar esa realidad, porque lo que sí le pasa a la biológica es que no tiene por qué ser comprendida por todo el mundo. Al ser tan especial, hay gente que puede no comprenderla de primera, ¿no? Y necesita que la región haga un esfuerzo de comunicación y un esfuerzo también a nivel de producto para hacer que ese mundo tan específico de la crianza biológica sea más accesible por todos, ¿no? De hecho, los blancos tienen además una responsabilidad en esa estrategia. Los blancos funcionan como antesala a lo que hacemos después con la crianza biológica en el sentido formal. Cuando hablamos de biológica, hay un montón de argumentos que podemos utilizar para hacer que se entienda, ¿no? Mejor. Y uno de los que va a salir siempre a la palestra es la importancia de la bodega como edificio de crianza.
Aprovecho para responder una de las preguntas que habéis pasado anteriormente. En Jerez no hay realmente una tendencia a llevarse la bodega a naves más modernas con vinificaciones de biológica en inox. Yo creo que eso no existe. Hubo una tendencia en los años 80-90 a que algunas bodegas salieran de los centros de las ciudades y se fueran a los extrarradios en edificios más modernos donde los trabajos eran pues, más controlados y más lógicos, pero también hubo bodegas que se mantuvieron en sus edificios históricos y ahí siguen. Yo trabajo en una de ellas. Barbadillo mantiene su estructura bodeguera histórica, con un montón de pequeños edificios en el centro del pueblo. Y la tendencia esa, además, que se vio en el pasado, a día de hoy está ya en paréntesis, y ahí no hay prácticamente cambios, mudanzas de bodega. El cambio que tuvo que haber se hizo en el pasado. Y no obstante, ese cambio, cuando uno ve depósitos de acero inoxidable en esas bodegas, es para las vinificaciones, que están tanto en la bodega de edificios modernos como en las de los antiguos, porque las vinificaciones se hacen en inox en la inmensa mayoría de los casos, porque te permiten tener un control sobre esa vinificación y elaborar buenos vinos base que después vas a utilizar en la crianza biológica. Lo que sí es verdad es que históricamente había una parte de las vinificaciones que se hacían en botas, en barricas. Esas vinificaciones te ofrecían resultados mucho más diversos que lo que te ofrece un depósito inoxidable, pura lógica, ¿no? Ahora hay una recuperación de las vinificaciones en botas para proyectos muy pequeñitos, pues como estos blancos tipo Espervinum o para alguna manzanilla, algunos finos que también tienen esa inquietud de recuperar fórmulas históricas, pues con el objetivo que sea. Pero bueno, coexisten esos mundos ahora. Lo que es verdad es que hasta hace unos años el mundo del inoxidable para la vinificación se había extendido casi al 100%, porque a nivel enológico es más lógica la fermentación en inoxidable. Para los mostos se utilizan generalmente depósitos de acero inoxidable y lo que se está recuperando es la fermentación en bota para proyectos singulares, que conocemos mucho, vamos, casi todos los blancos especiales que estamos viendo en el mercado fermentan en bota, o una buena parte de ellos. La manzanilla, hablando de la bodega, ¿no? Del argumento bodega como el argumento importante en la crianza biológica, uno de los argumentos importantes de la crianza biológica. Monse Molina, que es la enóloga de Barbadillo, tenía desde hacía años la inquietud de dar a conocer una circunstancia que se encontraba dentro de un edificio en el que ella trabaja mucho, ¿no? Que se llama La Arboledilla, que es una bodega muy simbólica. La Arboledilla es un edificio construido en la década de 1870, está prácticamente igual, hay 4.000 botas de crianza biológica dentro de ese edificio, es una bodega tipo catedral, se llama, muy impactante entrar ahí, porque te parece realmente que estás entrando en una catedral, es bonito, es muy emocionante. Y como es tan grande, pues ella conocía que en la misma andana, el vino, que debería comportarse igual porque viene de un trasiego de una andana anterior, o sea, ahí debería haber una homogeneidad en toda la andana, pues se encontraba con la circunstancia de que la parte de la bodega que daba poniente tenía unas condiciones de crianza diferentes a las que daba a levante. Y eso se veía en los vinos. Si se iba a la parte de poniente de la andana y comparaba las botas con las que estaban en levante, había diferencias. Tenían que ser iguales, pero había diferencias. ¿Por qué? Pues porque una está más abierta al mar, la otra está en una pared más cerrada, más oscura. Hay algunos cambios que pueden parecer detalles, pero que en una crianza tan delicada como la biológica se convierten en fundamentales. Y ella, por cata de muchos años, sabía que ese carácter estaba ahí. Yo estaba trabajando en la bodega con proyectos de desarrollo, como sabéis, en algunos casos de productos pequeñitos que ayudaran a entender Jerez, y este era perfecto para eso, ¿no? Porque al margen de que estemos hablando de que hay otros argumentos que tenemos que explicar, por ejemplo, la trazabilidad, viñedo, biológica, las formas de vinificación en inoxidable, en botas, todas estas cosas que ahora empezamos a hablar y que antes se obviaban, tienen sentido en esta nueva comunicación que se hace de las crianzas biológicas, pero tampoco se puede obviar esa importancia que tradicionalmente se le daba a la bodega. Este proyecto ayuda un poco a entender también cómo la bodega influye en la crianza biológica y cómo de delicada es la crianza biológica, porque todo es igual salvo la ubicación de las barricas dentro de la bodega. Yo os animaba a que hicierais la cata comparativa. Si la habéis hecho bien, porque es un ejercicio de aprendizaje. Yo creo que se ve, lo he hecho miles de veces. Para mí, Levante tiene una sensación más amarga y Poniente una sensación más salina, me hace salivar más Poniente. En la nariz a mí siempre me cuesta un poco más. Hay gente que ve las diferencias muy claramente.
es un ejercicio divertido de aprendizaje a nivel enológico, pero aparte es que los vinos son tremendos. O sea, son manzanillas de 5 años y medio que se embotellan en ramas, tal cual están en las botas y que son súper sugerentes. Al fin y al cabo, si se hace la cata comparativa con un objetivo didáctico o si se disfrutan por separado, las dos vías son buenas, me parece. Sigo. Para cumplir el timing. ¿El Consejo Regulador tendría que calificar vinos de Jerez de añada? El Consejo Regulador certifica vinos de Jerez de añada, porque siempre ha existido esa posibilidad. Las manzanillas generalmente devienen de un sistema de criaderas y soleras. Eso significa que no existen añadas en ese sistema. En la bodega lo que hace es mezclar años constantemente, en un sistema en el que lo que está buscando es que la crianza biológica sea lo más estable, lo más controlada y lo más prolongada posible. La crianza de criaderas y soleras tiene ese objetivo fundamentalmente. Se mezclan las añadas. Tú entras en una bodega de cualquier otro sitio del mundo y vas a ver las barricas rotuladas con el año probablemente. En Jerez eso no existe. Habrá un número que te dirá qué lugar ocupa en la criadera, en la clase número 6, la clase número 7. Aprovecho que era una de las preguntas. Hay criaderas muy complejas todavía en San Lucas. Es verdad que la tradición sanluqueña es de criaderas más numerosas para una solera. En Jerez, la tradición decía que había menos criaderas para una solera. Son diferentes tipologías de bodegas, de empresas, y era una tradición histórica. En San Lucas, para llegar a una marca importante dentro de una bodega, había, por ejemplo, 10 criaderas. Y eso, en algunos casos, se mantiene, claro. A nivel económico de sostenibilidad para la empresa es un caos, porque cuanto más criaderas, más trabajo hay que hacer para llegar a la solera, más trasiegos. Trasiego se traduce en horas de trabajadores y es lógico pensar que son mucho más costosos de mantener, pero forma parte de la elaboración tradicional de San Lucas. Hay muchas criaderas para llegar a una marca, varios trasiegos al año. Depende de cada marca, cada una tiene su propio carácter y su propia práctica cultural en este caso. Las añadas son la excepción al sistema de criaderas y soleras. Nunca han estado prohibidas. Lo que pasa es que eran residuales. En la normativa del Consejo Regulador había una excepción para añadas de oxidativa, pensada para la oxidativa. ¿Por qué? Porque había casas, Williams Hamber, González Vía, casas que tradicionalmente elaboraban una parte de sus añadas, de sus vendimias en añada. Una parte muy pequeñita, comparativamente con lo que elaboraban en general. Pues William tiene una colección de añadas desde el 34, si no me equivoco, que es magnífica, porque guarda de cada año algo de vino. De las más antiguas, muy poquito. Pero cada año elabora añadas pues en ese contexto que ha mantenido una tradición en esa empresa. Y lo mismo pasa en González Díaz. El Consejo Regulador permitía que se hiciera una excepción a la tónica general de criaderas y soleras que se podría llamar un Jerez de añadas. De hecho, es así técnicamente. Es extraño porque es minoritario. Entonces, el Consejo establece una serie de requisitos para que las añadas se certifiquen como tal. Las botas están lacradas, tiene que ir un señor del Consejo Regulador cuando tú quieres ver el contenido de esa barrica. Tiene, bueno, ya os digo, tiene su propia normativa, lo hace un poco diferente, pero existe. Lo que pasó hace unos años es que se empezó a utilizar esa excepción para crianza biológica. Pues nada prohibía que se hiciera una crianza biológica en añada. Y en los últimos años han aparecido algunos proyectos de crianza biológica de añada. ¿Qué pasa? Yo os decía antes que el sistema de criaderas y soleras hace una mezcla constante buscando que la crianza biológica sea prolongada, intensa, estable, os decía, ¿no? Es el objetivo, uno de los objetivos de la criadera y solera, de la mezcla de añadas. Cuando tú haces una añada en estática, una manzanilla o un pino de añada, es lógico pensar que esa intensidad, esa prolongación de la crianza, pues será diferente. Normalmente vamos a encontrar vinos que tienen, pongamos el caso, 4 o 5 años de crianza biológica, que si lo comparas con un vino de 4 o 5 años de crianza biológica de criaderas y soleras, va a parecer mucho más joven, más cercano al vino blanco original, más cerca al expervinum, ¿no? Porque habrá evolucionado menos ya que la crianza biológica ha sido menos intensa. Y también será, seguramente, porque todavía estamos en un momento muy de experimentación, también será menos prolongada al no ofrecer al velo la ayuda de la criadera y solera,
la crianza biológica puede ser más corta, más corta. No vamos a llegar a las crianzas biológicas tan largas con las que llegamos en el caso de las criaderas y soleras. Pero nada impide que existan, de hecho existen manzanillas y fino de añada en la Callejuela, que tiene su proyecto 1 en 11 desde hace años, en Williams Humber, en González Díaz. En un contubernio anterior se repartieron unas botellas de manzanilla Mirabras de añada. Lo que pasa es que no estaba certificada, no aparecía la añada por ningún lado, pero era un proyecto muy experimental y demuestra que es una sensibilidad que está en muchas empresas, ¿no? Porque es un proyecto interesante a largo plazo. Personalmente pienso que hay mucha atención por parte del aficionado a lo que se puede hacer con añadas de biológica en el marco de Jerez. No terminará siendo algo que se contraponga a la criadera y solera porque realmente ofrecen vino muy diferente, muy diferente. O sea, la criadera y solera no debe de compararse con una manzanilla o un fino que sale de una criadera en estática, de una añada, porque al fin y al cabo son mundos totalmente diferentes, complementarios y a desarrollar hacia el futuro, pero que no deben confundirse. Un par de cuestiones. Christopher pregunta si no debería el Consejo Regulador obligar a que se indique la fecha de saca en esos vinos de añada. Obligar está muy feo. Obligar en general, yo creo que aquí, más en estos procesos creativos, cada empresa debe decidir qué quiere hacer, cómo quiere plantearlo, ¿no? A mí poner la añada de lleno me parece una cosa bastante apropiada en un montón de proyectos. En otros no tiene a lo mejor tanto sentido. Los consejos reguladores deben poner unas bases legales sobre las que trabajar, pero establecer tantas obligaciones a la larga no. Incentivar. Incentivar puede que sí, pero yo creo que al final es el mercado, el cliente, el que hace que la bodega sea sensible a algunas de estas cosas. O sea, pues si la bodega percibe que para el segmento al que se dirige ese vino es interesante poner la fecha de embotellado, terminará poniéndolo. No hace falta que un consejo de administración, pienso, un consejo de administración, un consejo de una denominación de origen, te diga qué tienes que hacer, como si la empresa no fuera capaz de desarrollar sus propias estrategias. Creo que dentro de la denominación de origen hay unas normas marco a las que hay que asumir, dentro de las que hay que trabajar, y después hay muchas cosas que deben de quedar a la elección de las bodegas. Gonzalo pregunta que por qué no existe una categoría Bosch en los moscateles. Pues porque yo pienso, no es algo que sepa ciencia cierta, voy a decir algo que no he contrastado, pero me parece que son en el marco de Jerez muy escasos esos moscateles viejos. Está pensada la categoría para otro tipo de vino, y de hecho ni siquiera sé si se podría llevar a cabo. O sea, si alguien tuviera un moscatel muy viejo, la verdad es que no lo sé normativamente, pero lo importante es que dentro del marco de Jerez los moscateles viejos y los Pedro Jiménez viejos son escasos. Probablemente esa es la razón por la que no. Seguimos. Levante Poniente, ok, espero que os haya gustado el vino. Yo ya os digo, más allá del juego, está el hecho de que son dos manzanillas súper sugerentes, muy, muy interesantes. Y pasamos a la oxidativa. He sido sensible a lo que me decíais, ¿no? Muchos de vosotros en las cajas anteriores pedíais oxidativa. Yo lo entiendo, porque la oxidativa del marco de Jerez, seguramente fuera de aquí, de este entorno, no es tan accesible en otros sitios. Sin embargo, biológicas llegan más. Las bodegas están más centradas en la crianza biológica, es más fácil, es más accesible a nivel de tiendas, hay más propuestas que a nivel de oxidativa. ¿Por qué? Pues por una razón fundamental. Las oxidativas requieren unos tiempos de trabajo o unos plazos prolongadísimos. Si quieres oxidativas viejas, pues tendrás que esperarte 20 años a tener algo que empiece a hacerlo, ¿no? Pero vosotros los pedíais y al final en esta caja han ido 3 oxidativas. Una con truco, claro, porque la de la Callejuela aparece en la etiqueta como manzanilla. Ahora, ¿cuántos de vosotros no estaréis de acuerdo conmigo que es un vino prácticamente de crianza oxidativa? Es un vino que ya ha perdido el velo hace mucho tiempo, realmente. ¿Qué pasa? Que está todavía en 16 grados y medio alcohólico. Es un vino que va a tener, si lo hubiéramos dejado en la barrica, hubiera tenido una evolución a largo plazo, hubiera ido concentrando el alcohol, creciendo el grado alcohólico y hubiera terminado siendo técnicamente un vino de crianza oxidativa. Pero por el contexto en el que estaba dentro de la bota, reglamentariamente le correspondía hacer lo que indica el grado y lo que
lo que era hasta hacía 4 días, que era una manzanilla. La bota, no obstante, tenía una señal que ponía palo cortado, porque por la evolución, la figura, la forma de crianza que había tenido ese vino, una añada del 14, que había tenido velo durante un periodo de tiempo, que formaba parte de una añada un poquito superior. Lo que pasa es que la bodega ya había embotellado algunas de esas barricas, quedaba solo una. Con tantos años desde el 14 había perdido el velo hacía tiempo y había empezado un proceso oxidativo, pero ese velo le había dado una finura que la bodega identificaba como un cortado, 2 cortados. Son terminologías que dentro de las bodegas se utilizan de diferentes maneras, que hacen un poco compleja la comprensión de Jerez. Yo lo reconozco, esto no es lo que lo hace fácil. Esto lo hace un poquito más complicado. De hecho, yo paso casi de puntilla, porque me parece que los cortados, las rayas, estas cosas, si lo que queremos dar es una imagen simple de Jerez para que sea comprensible, y sobre esa imagen simple, después cada uno que llegue a donde quiera, profundizando, si lo que queremos es eso, precisamente esas terminologías son bastante equívocas, no tienen un sentido único para todo el mundo, dependen de cada bodega, de cada pueblo, ¿no? Pero bueno, es lo que ponía la bota en aquel tiempo. A mí, al fin y al cabo, me da igual. Yo lo que vi el día que catamos aquella bota en la cata de la Callejuela, con algunos de vosotros presentes, era que el vino estaba tremendo, era una maravilla. Un vino riquísimo, muy complejo, que lo tenía todo para ser compartido. El hecho de que pusiera palo cortado o no lo pusiera, que ponga manzanilla, yo creo que en este caso es el típico en el que la parafernalia, con perdón, pierde importancia frente al vino, que es lo que de verdad merece la pena aquí. Cuando nos ponemos la copa, para mí es una experiencia divertidísima lo que nos vamos a encontrar sirviéndonos esa manzanilla del 14 de la Callejuela. Había una sola bota, hablamos con ellos, sabéis que somos muy amigos, ellos fueron muy amables y repartimos la bota entre todos nosotros. Manzanilla, técnicamente, la etiqueta pone manzanilla, con crianza oxidativa ya prolongada porque estaba dañada y había perdido el velo, y ellos consideraban que empezaba a parecerse más a un 2 cortado. Ok, para aquel que quiera profundizar, esa es ahí tiene una vía de estudio, ¿no? Que es un cortado, cómo se hace, qué era en el pasado, qué representa hoy, si los cortados son los palos cortados de hoy. ¡Buah! Puede leer hasta el infinito. Depende del tiempo que tenga cada uno y de la gana, pero tampoco es obligatorio. O sea, yo creo que también uno se puede quedar en el simple disfrute de un vino fantástico que tienen una copa y ya está. No hay que comerse tanto la cabeza, salvo que uno quiera. Si quiere, que lo haga. Este es el que tenemos aquí. Es verdad que yo estoy harto de hablar y no he probado nada. Eso, vas a ver el primero blanco. Eso es Vale. Pues eso, se ve, tiene todavía un color dorado viejo, no está en tono ámbar, no hay una oxidación muy evidente. Hay un poquito más de oxidación en la nariz, ¿no? Gonzalo pregunta si en el etiquetado de una botella de manzanilla pone más de 15 grados de alcohol, ¿podemos sospechar que no es una auténtica manzanilla? Es que es una auténtica manzanilla con más de 15 grados de alcohol. Porque eso, a día de hoy, es verdad que lo que está generalizado es que las manzanillas y los finos se embotellen con 15 grados alcohólicos, pero ese es el momento que nos ha tocado vivir. No ha sido así siempre, ¿no? Lo mismo si nos íbamos hace 20 años, los jereces, los finos se embotellaban con 16,5. Eran en aquel momento finos oficiales, ahora no lo son, antes sí. Yo creo que lo del relativismo que ponía yo en una cosa el otro día, todo depende del momento en el que uno vive. A día de hoy, la inmensa mayoría de los finos de la manzanilla se embotellan con 15 grados alcohólicos. Tradicionalmente había finos y manzanilla que se embotellaban con 15,5, 16, algunos probablemente con este carácter ya un poco más oxidativo. Es el resultado de que estamos en una región que tiene muchos años de evolución en elaboración de vino, y que por mucho que quiera simplificar las cosas y hacerlo súper claro y súper controlado, pues siempre va a tener elementos del pasado que van a venir a hacer que esto sea un poco más complicado. No habría que complicarse tanto la cabeza, ya lo he dicho antes. Yo creo que al final lo importante es que el vino esté rico, que la bodega lo haga con cariño, que la propuesta sea interesante enológicamente, que haya verdad, vamos hacia eso. Y este tipo de cosas, 16, 16,5, secciones de la norma antigua, recuperación de fórmulas antiguas de elaboración, este tipo de cosas están ahí disponibles para algunos proyectos concretos.
Si yo me enfrentara a Jerez por primera vez, intentaría entender primero la base, y la base me dice que los vinos de crianza biológica están en 15 grados generalmente, y después este tipo de cosas son para ahondar. Cada vez hay más información para poder ahondar sobre esto, porque hay mucha gente que está trabajando desde diferentes puntos de vista todo este tipo de recuperaciones de argumentarios históricos, y hay mucho escrito, y hay mucho que se puede leer, y hay, afortunadamente, muchos vinos que ahora acompañan esos argumentos revisionistas o novedosos, ¿no? Pues al fin y al cabo este vino es una opción de conocer una de esas vías de reinterpretación de las normas según el pasado. ¿Está rico? Es que no os escucho, es una pena, porque yo hablo y no os escucho, y a mí lo que me gustaría es escucharos a todos, pero eso no puede ser. La siguiente, siguiendo con el tiempo, vamos bien. Pasamos a Lorente, sí, al Amontillado. Me parece increíble. Hace salivar, tiene esa sensación, aunque esté en una fase más evolucionada con manzanilla, mantiene la estructura esa sápida que te hace salivar, que te hace que hace que el vino sea fino, ¿no? Muy fino. Hay dos oxidativas más. Las otras dos son amontillados de libro, los dos. Uno joven, relativamente joven, y otro viejo, sin discusión, muy viejo. El relativamente joven, ¿qué interés tiene? Ayudar a dar la idea de que la oxidativa de la manzanilla da un amontillado, que es una cosa súper básica, pero que todavía muchas veces se confunde, ¿no? O sea, eso de que el amontillado, el oloroso, son vinos difíciles de entender, difíciles de explicar, mire usted, coja una manzanilla, déjela en una barrica hasta que pierda el velo, y con los años eso se va a convertir en un amontillado. Y habrá un periodo intermedio en el que el vino te va a recordar la manzanilla, pero tiene carácter de amontillado porque está en una fase claramente oxidativa. Es esto. Este vino no ha sido encabezado por segunda vez, ha estado en una barrica, ha tenido mucho tiempo de espera, ha evolucionado muy lentamente, es ¿verdad? Tiene un color aquí y así ámbar claro, que es lo que le corresponde. Si lo metes en la nariz, uno ve que hay un amontillado, ve que hay oxidativa, pero se puede imaginar la manzanilla que había detrás, y sobre todo si se lo metes en la boca va a haber finura, salinidad, va a salivar, es lo que le corresponde a un amontillado de este tipo. Y es divertidísimo porque te está ofreciendo una muy buena versión del paso que hay de las manzanillas a los amontillados viejos, o de los finos a los amontillados viejos. Ahí hay un periodo intermedio que puede ser tan rico como este, porque aquí lo que hay es mucho tiempo de espera, muchísima paciencia. ¿Y en cuánto está este vino? Pues probablemente en torno a los 12, 15 años, una cosa así. Habrá tenido una crianza biológica de ¿qué? De 6, 7, 8 años, y después ha tenido una fase oxidativa larga. Es fino, es salino, pero no es viejo. No, o sea, no está la contundencia de un amontillado viejo. Eso no lo hace peor. Yo creo que aquí hay mucha dificultad de elaboración. Los viejos tienen el argumento del tiempo ya prolongadísimo, ¿no? De la dificultad de tener que esperar 20, 30 años a tener un vino en una copa. Eso es evidente. Pero aquí también hay una nobleza enorme, la de la manzanilla, y después el tiempo que ha tenido que esperar el elaborador para que ese vino se haya convertido en una oxidativa fina, y que mantenga carácter, y que sea directo, que no sea un vino borroso. Y aquí está todo eso. Esto es un vino de un paisano que con Lorente Barba, una bodega de Jerez, localizamos. Aquí en el Guerrita, el amontillado que solemos poner en la barra tiene este carácter. Hablamos con ellos, buscamos, decidimos cuál era el amontillado que queríamos poner en esa botella. Nos ayudaron mucho los de Lorente y Barba, y el resultado, cuando abrí la botella y lo probé, me pareció que habíamos acertado, porque era justo lo que buscaba, ¿no? Es esa finura que debe tener un amontillado joven, pero bien hecho. ¿Mm? Proviene de una manzanilla. Sí. Aquí los sanluqueños, yo soy sanluqueño, claro. Entonces, siempre decimos que los amontillados de manzanilla son más verticales, porque como tienen una crianza biológica más intensa y más prolongada, nosotros estamos en un sitio cercano al mar donde la biológica es muy intensa, pues tenemos condiciones naturales para hacer que las biológicas sean muy buenas, y eso es indispensable para hacer que después las biológicas tengan ese carácter fino y vertical, ¿no?
bueno, es opinable, evidentemente, pero en Sanlúcar tenemos una gran tradición de elaboración de amontillado y esto está hecho con una manzanilla. Pasamos al siguiente y ahora al final hago una revisión de las preguntas que tengo aquí apuntadas. Vamos bien. Y ahora tú me vas diciendo, sí, porque puede que algunas esté contenidas las que tengo yo aquí. Y que me va a encantar hablar del 1822 de Argüeso, es pues una de las alegrías que me he llevado en los últimos meses, porque en todo este contexto de búsqueda de vinos para contubernio, claro, uno está pues con las orejas tiesas, ¿no? Está siempre buscando algo que merezca la pena compartir con la gente. Y a mí me faltaba, en este caso, en esta caja me faltaba el vino viejo, no tenía todavía claro por cuál decantarme. En una visita a Argüeso me encontré con él. En Argüeso hay una persona que está trabajando en enología desde hace no mucho tiempo, 4 o 5 meses, se llama Carmen de la Pascua, es una enóloga muy joven de Cádiz que se ha incorporado a esta bodega. Esta bodega es una de las clásicas históricas de Sanlúcar, muy antigua. Hay marcas que aquí han sido graneles de los que han alimentado a muchas generaciones. La E, por ejemplo, ¿no? En el pueblo es una bodega pues, con muchísima tradición, que hace unos años se vendió y empezó a estar en un territorio en el que no sabía muy bien si iba hacia un lado o a otro, ¿no? Pero bueno, al final la realidad es que a día de hoy sigue en pie y conserva algunas de esas soleras históricas. Yo encontrarme con la solera de 1822 en estas condiciones en la bodega me pareció una maravilla, porque esperanzaba, ¿no? La bodega además está en un contexto histórico en el centro del pueblo, son edificios que antiguamente formaban parte del convento de Santo Domingo, merece la pena ser conservada, ¿no? Entonces, la mejor forma de que estos edificios se conserven normalmente es que mantengan su uso bodeguero, porque un uso alternativo suele ser desolador. En algunos casos hemos visto estas cosas, ¿no? Y bueno, si se continúa con este tipo de proyectos de soleras, si siguen adelante, si están comercializándose, la esperanza está en que ese edificio se mantenga en pie otros 200 años. Y fuimos catando dentro de la bodega con Carmen, que fue amabilísima. Llegamos al Amontillado Viejo, que es una marca que yo conozco de toda la vida, el Amontillado Viejo de Argüeso. Lo probamos y estaba espectacular. Y ellos fueron cómplices de contubernio y se prestaron a hacer una saca específica. Cogí a Pedro Morales, que ya lo conocéis alguno también porque en contubernio ha aparecido alguna que otra vez. Le dije, vente conmigo que vamos a hacer esto, que nos van a dejar elegir botas, ¿no? Había 12 botas de solera más 3 no, en un sitio de estos mágicos, oscuro, esquinado, donde no se escucha nada. Y nos fuimos una mañana con Carmen, sacamos vino de todas las botas, las catamos, teníamos permiso para seleccionar las que queríamos embotellar y dejar fuera del conjunto las que no nos parecían tan buenas, aunque todas eran fantásticas. Y seleccionamos 6 de las 12 y después hay 3 noes que normalmente no se embotellan. Cuando se hace un embotellado del 1822 se dejan aparte, que ese es el sentido del no. Nosotros pedimos permiso para meter uno y cuando estábamos allí dijimos, ¿y si son las 3? Porque es que nos parecían que eran mágicas. Al final el conjunto consistió en que seleccionamos 6 de las 12 más los 3 no. Eso se llevó en una saca por igual a las medias botellas que tenéis ahora vosotros. Es una saca única, no sea siempre el 1822 sale de la solera completa de las 12 botas. Esto tiene la diferencia de que sale de una selección concreta de botas que hicimos Pedro, Carmen y yo aquel día. Ahí estaba Gabriel, estaba Paco Yuste, que son los responsables de la bodega hoy, que fueron muy accesibles y que nos permitieron compartir con vosotros este vino que para mí, bueno, son palabras mayores. En la caja siempre tiene que haber, yo busco un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre lo experimental, entre lo biológico, entre lo oxidativo. Siempre intento que haya además algo que sea, pues eso, un vino de categoría mundial, que no necesariamente tiene que ser una oxidativa, pero una oxidativa de ese tipo lo va a ser sí o sí. ¿Puede ser un vino de categoría mundial una manzanilla? Estoy convencido de ello. De hecho, a mí me gustaría que los críticos no puntuaran solo bien los vinos muy viejos, sino que entendieran que la dificultad de elaboración está sobre todo en las manzanillas finas, o los finos biológicos, estos tan especiales que hacemos aquí. Ahí probablemente hay otra dificultad, que es la de control de la biológica. Aquí, ¿cuál es la dificultad? El tiempo de espera y la buena materia que teníamos al principio, ¿no? El buen vino que había al principio. Me piden que expliques qué es eso de la bota no. La bota no, esto te lo metes en la boca y habrá muchos de vosotros que diréis, ¡buah! Me cuesta.
no pasa nada, que eso se cura bebiendo. O sea, se cura bebiendo Jerez. Es un proceso que poco a poco se va uno superando. Pero yo reconozco que este vino de inicio no es fácil de entender ni de beber. Es un vino que tiene una estructura, una concentración, una rudeza probablemente que son evidentes. Tienen que estar ahí. Las botas no, están dentro de la bodega salteadas por diferentes motivos. El enólogo, el capataz, decide que algunas botas no vayan en el sistema de criaderas y soleras. Volvemos al sistema de criaderas y soleras que hablábamos antes. Su objetivo es el trabajo por grupos de vino, no por barricas, no por single cask, no por añadas, sino la mezcla, ¿no? En esa mezcla, en ese sistema de escalera de mezcla en la que unas clases van rociando a las posteriores, hay algunas barricas que se apartan del conjunto y a eso se le pone no. Se le pone no por miles de razones, porque es la que el enólogo quiere ver para entender cómo está si no se refresca ese vino, porque es de la que bebe el capataz, porque es lo que quiere reservar para que se vaya haciendo más viejo con el tiempo y luego ya veremos qué hacemos con él. Hay multitud de razonamientos por lo que dentro de las barricas, de las bodegas, hay botas que pone no. En este caso, pues hay 12 botas de las que se va sacando el vino cada vez que se hace un embotellado y hay 3 que están aparte. A lo mejor alguna vez han sacado algo para mezclarlo con la solera, pues puede ser, porque al fin y al cabo es vino que está dentro de la bodega y que está en uso. Pero generalmente están al margen de los trasiegos regulares que hace la empresa. ¿Qué pasa con esas botas? No, pues que envejecen más, que se concentran más, que tienen una evolución diferente y que suele ofrecer vinos muy especiales en ocasiones. Ok, y 50. Voy a hacer una cosa que es revisar las preguntas que habéis hecho antes para ver si alguna se me ha quedado por atrás. ¿Cómo viaja la manzanilla? La manzanilla viaja como cualquier vino del mundo. Hay algunas cosas del pasado que llevamos como un San Benito. Por ejemplo, que la manzanilla no evoluciona bien en botella o el fino no evoluciona bien en botella, que viajan mal. Son cosas del pasado que no tienen ninguna justificación técnica y que a los hechos te puedes remitir. Hay manzanillas que se sirven en todo el mundo y que están pletóricas. Son cosas que vienen del pasado y son, bueno, rumores. Y en algunos casos seguro que los responsables hemos sido incluso nosotros mismos, pero no tienen sentido, no tienen un sentido técnico. La temperatura de servicio, los blancos y las manzanillas en un contexto de vinos blancos, para mí las oxidativas en un contexto de vinos tintos, no tan fríos. Tienen que tener un poquito una temperatura que permita que el vino se exprese bien, que no, pero tampoco llevarse los blancos y las manzanillas a esas temperaturas tan bajas que se decía anteriormente. Que hubo una moda de decir que la manzanilla había que ponerlo a 5 grados. Bueno, pues a 5 grados a mí me gustará, no sé, un refresco en verano, pero no una manzanilla. Las manzanillas se tienen que tratar como si fueran buenos vinos blancos, que es lo que son. Los generosos del condado de Huelva, pues tengo que reconocer que tengo mucho interés en conocer el condado de Huelva, pero es lo que menos conozco. Conozco bastante bien Montilla, me encanta Montilla, me parece que es un sitio precioso, lleno de gente maravillosa y con vinos increíbles, y conozco menos el condado. Pero también prometo ponerle remedio a eso. El número de escalas ya lo hemos hablado. Levante y Poniente lo he explicado creo que largamente ya. Macharnudo, Miraflores, hablando de pago, hablamos antes de Maína. Hay 2 pagos que históricamente aparecen mucho en lo que se escribe sobre Jerez, lo que Jerez proyecta hacia el exterior, que son Macharnudo y Miraflores, es verdad. ¿Por qué? Pues personalmente pienso que en el caso de Macharnudo, aparte de que es un impresionante pago maravilloso, con un suelo tremendo pues aparte de todo eso, es que es el pago en el que se establecieron algunas de las grandes casas jerezanas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué publicita uno allí donde tiene su interés comercial fundamentalmente? Eso es lógico. Y en el caso de Miraflores, pues un pago sanluqueño, costero, que normalmente se dice que ofrece poco grado a los mostos, que se utiliza, bueno, que son vinos delicados, de poca graduación, no gordo, fino. Son en los 2 casos pagos muy famosos cuya fama en parte corresponderá a eso, a que algunos proyectos comerciales han estado asociados precisamente a esos pagos. Pero el mundo de los pagos en general es mucho más complejo y ofrece mucha más riqueza. O sea, si aparte de Miraflores y Macharnudo hablamos de Balbaína, Añina, de muchos pagos que también tienen suelo y condiciones tremendas para hacer vinos maravillosos, pues encontramos un mundo mucho más rico que circunscribirlo a 2 pagos.
me parece que la simplificación en 1, 2, 3 pagos es malo para la región, porque realmente en un proceso de recuperación de pago habrá que estudiar desde cero todo, al margen de los condicionantes históricos que hayamos tenido, que en muchos casos no dependerán de las condiciones de vinificación y enológica que nos encontremos en los vinos, sino simplemente de intereses comerciales previos. Hay un proceso de revisión de pago en el marco de Jerez que le da más importancia al suelo y al origen de la uva, eso es evidente y eso es maravilloso y ojalá llegue hasta el infinito, pero tiene sus tiempos. Eso requiere tiempo, requiere que se vinifiquen esos pagos por separado y que se vean sus evoluciones más allá de lo que diga un anuncio del siglo XIX. Hay un proceso que habrá que ver a dónde llega. Pues yo he dicho hoy Campix y hay otro, hoy Campix, Añina, pero hay Maína, y hay otros muchos que seguramente en esa revisión de la importancia de los pagos hacia el futuro ocupen puestos de privilegio. Ahora bien, Macharnudo y Miraflores estarán ahí, sin duda, porque si han sido famosos en el pasado será por algo. Nadie adquiere esa fama solo por motivos comerciales. Bodegas. Si uno no entiende su propia letra es un problema, ¿verdad? Esto también lo hemos hablado. Del palo cortado de Añina también hemos hablado largamente. Que os recomiende, me decía uno de vosotros, amontillados olorosos y palo cortado viejos que estén ricos. Afortunadamente, prácticamente todas las grandes bodegas siguen teniendo marcas de oloroso, amontillado y palo cortado a precios asequibles, que ese es el tema. En torno a 50 euros la media, 40, 50, 70, 80, los 3/4, hay vino maravilloso por descubrir. La 51 primera Sibarita, en el caso de Osborne, algunos vinos viejos de González, los vinos viejos de William Hamber, los vinos viejos de Barbadillo, son vinos que están contenidos en precio, que todavía, porque yo creo que esto es algo que en algún momento cambiará, que todavía son súper accesibles, aunque tengan 30, 40 años. Los vinos viejos de tradición, el viejísimo, el amontillado viejísimo, aquel que embotellaron hace un tiempo, un poquito más caro, pero merece la pena si os encontráis una botella. Los de Maestro Sierra, el amontillado, el oloroso, el Pedro Jiménez viejísimo de Maestro Sierra, increíble. La gama de Valdespino, maravillosa también. Ahí hay a veces unos precios un poquito más superiores. Todo lo que hace Navazo como vino viejo, las medias botellas de Navazo que te vas a encontrar por ahí son poesía embotellada. O sea, hay afortunadamente un grupo de vinos viejos en el marco de Jerez que es muy accesible y yo creo que todavía a un precio controlado, en torno a los 80, 90, 100, para un vino que tiene 40, 50, 60 años, eso es un regalo y eso con el tiempo irá desapareciendo. Que son duros en la boca, eso sí, o sea, que cuando uno compra un vino viejo de Jerez, que sepa que eso es el final de un camino, no es el principio, aunque te encuentras sorpresa, ¿eh? Yo me puedo encontrar, y lo veo muchas veces en visitas a la bodega, gente que no le gusta la manzanilla y después le pone un amontillado muy viejo y dice, ah, pues esto sí me gusta. Bueno, esas cosas pasan, a mí me cuesta entender por qué, pero el gusto de cada uno es personal. Un glosario, esta me la apunto, lo de un glosario que ayuda a entender los conceptos básicos de Jerez en la próxima caja, voy a intentar meterlo. No hace falta que lo haga yo porque existen en el marco de Jerez y es súper bueno y veremos la forma de imprimirlo y de meterlo. El moscatel, que vamos a abrirlo ahora, me lo guardo para el final. Los procesos de recuperación de viñedos, Alba, Vinifícate, me dicen, ellos trabajan en un contexto más de vinos naturales, trabajan con viñas viejas. La recuperación varietal es compartida, no solo por proyectos de vinos naturales, hay gente, Alberto Orte con Atlántida, Vigiriega, Ramiro Ibáñez, Willy Pérez, todas las bodegas, todos los proyectos pequeños y algunos de los proyectos grandes están trabajando también con esa recuperación varietal, o al menos lo tienen, si no en primera plana, lo tienen en alguno de sus inquietudes a medio o largo plazo, y veremos cómo poco a poco Jerez irá siendo un poco más diversa a nivel varietal. Ahora, que la Palomino va a mantener gran parte de la responsabilidad en el futuro, pues probablemente sí. Ya llegó a ser responsable anteriormente, será por algo, ¿no? Porque tendrá condiciones apropiadas para la vinificación que hacemos a día de hoy y seguirá siendo así en el futuro. Eso estará complementado por la recuperación de algunas variedades viejas tipo Vigiriega. Pues sí, porque además vemos que esa Vigiriega está increíble en la botella. O sea, ¿por qué no vas a hacer Vigiriega? A lo mejor hace 80 años no hubo razonamiento para mantener la viticultura de la vigiriega en el marco de Jerez, y hoy, como el mundo ha cambiado, sí tiene interés en recuperar la vigiriega. Y eso se verá, sin duda.
Los tintos, en Jerez de tinto hay sobre todo una variedad importante porque es antigua y que se ha mantenido plantada aquí ininterrumpidamente, que es la tintilla de Rota. Genéticamente la Graciano, vale, ok, no pasa nada. Genéticamente la Graciano se comporta diferente aquí la tintilla que la Graciano en Rioja, también es verdad, pero es una variedad que ha estado asociada siempre aquí, a la zona, y que hubo un proyecto de recuperación que la puso en boga hace 10, 15 años. Hoy tenemos 10, 12 tintillas comerciales, 100% tintillas, que son interesantes. Les falta recorrido a la variedad, a la comprensión de la variedad para vinificarla como tinto seco, porque se mantuvo para la vinificación como generoso. Había un generoso en Rota, se llama tintilla de Rota, y que es lo que hizo que la variedad perviviera hasta nuestros días en la zona. Hay también tintillas dulces. El proyecto de la callejuela de tintillas dulces es divertidísimo. Y González Vías, por ejemplo, que tiene una tintilla vinificada desde hace años en monovarietal, también apostó por el dulce, que es el proyecto de Finca Moncloa de tintilla. Es interesante. No sé a día de hoy si en Contubernio meteré un día una tintilla o no. Si metiera un tinto sería una tintilla, eso seguro. Pero no sé si lo terminaré haciendo. Lo estoy pensando. Y vinos, la adición de alcohol. En el contexto estricto de jereces, finos, manzanillas, la adición de alcohol es presente al 100%, y en los proyectos externos al Consejo Regulador, evidentemente en los blancos y en algunos proyectos experimentales, se empieza a trabajar con la experimentación de la no adición de alcohol, pero sigue siendo un mundo muy pequeñito, muy minoritario en lo que corresponde a las biológicas, largas, algo muy incipiente. Dentro de la ADO, ahora mismo todo el jerez, toda la manzanilla lleva alcohol añadido, aunque sean cantidades pequeñas, dependiendo de la añada y de lo que llegue al lagar. Ok. ¿Tú tienes alguna más? Sí. Al hilo de lo que comentaba antes sobre los amontillados, ¿vale? Comentaba, creo que era Christopher, sobre si tenía que tener alguna duda acerca de un amontillado que lo notara glicérico. Si un amontillado lo nota glicérico, pueden pasar dos cosas. O es muy viejo y lo que estás viendo como glicérico al final es concentración, porque cuando es muy viejo ha habido una concentración muy grande de ese vino y ya te resulta vino con cuerpo, aunque realmente no corresponde a la glicerina, corresponde a la concentración por evaporación de agua que ha tenido ese vino a lo largo de los años. O si es un vino joven y te resulta glicérico, pues es un amontillado no muy guay. O sea, a mí me gusta que el amontillado sea delgado, porque la ausencia de glicerina es el vector necesario en el amontillado. En la crianza biológica, uno de los objetivos que tiene es ese afinamiento del vino. Lo estamos haciendo delgado, y después con la crianza oxidativa esa delgadez se va a seguir viendo. Si es glicérico, si es redondo el amontillado, o ha tenido una crianza biológica muy corta, o estamos más en un oloroso que un amontillado. A mí me gusta que los amontillados sean directos, verticales, salinos, secos, ligeros, eso. Ahora, en los vinos viejos, cuidado, porque puedes confundir como glicérico lo que es concentrado. ¿Y alguna más? ¿Una más? Sí, hablabas también del revisionismo del Consejo Regulador, que si ahí entraría los finos y las manzanillas de añadir sin encalzar. Pues probablemente. Lo que pasa es que ahí había unos hándicaps normativos. O sea, teóricamente la normativa te decía que fino y manzanilla era discutido, pero teóricamente decían que fino y manzanilla tenían que tener un encabezado para formar parte del contexto de vino amparado por la denominación de origen. Después hay un proyecto que es el de Willy Pérez, que promueve que se puedan hacer finos y manzanillas sin esa adición de alcohol. En un primer momento fue discutido si eso tenía amparo o no dentro de la ADO, y a día de hoy sigue estando en un terreno gris. No se sabe. Si va a ser posible elaborar dentro de la ADO estos vinos sin alcohol añadido o si queda fuera de la normativa. Hablamos de términos normativos que en algunos casos incluso exceden al ámbito regulatorio local. No depende de la ADO en sí, sino de normativas europeas, que son los que tienen que permitir los cambios. Bueno, es una cosa que creo que es relativamente importante, salvo para los elaboradores que quieran meter los vinos dentro de la ADO, evidentemente, ¿no? que tienen
derecho a buscar la mejor opción para sus etiquetas y utilizar los términos, eso es evidente. Pero a nivel de producto, en proyectos experimentales siguen haciéndose. O sea, estén o no dentro de la DO, esos vinos están ahí. Y la parte experimental, la parte de conocimiento de esos vinos, afortunadamente la tenemos al alcance porque no han dejado de hacerse por el hecho de que haya una normativa que permita o no que se llame Jerez. ¿Vale? ¿Qué opinión tenemos en la uva rey? Y si es cierto que se sustituyó esta por la palomino porque era la palomino más producción. ¿Qué opinión me merece la uva rey? La uva rey, hay un proyecto muy bonito, muy interesante que lleva Primitivo Collante en Chiclana, que tiene algo de uva rey, y hay elaboraciones de Ramiro Ibáñez que en su coupage también hay uva rey, hay viñas antiguas que han conservado la uva rey en Trebujena y en otras zonas que se han salvado de arranques antiguos, y está ahí. Yo no puedo decir que tenga un conocimiento profundo de la uva rey porque las propuestas enológicas que de uva rey son prácticamente inexistentes, o sea, son muy experimentales, y hay que ver el recorrido de esta y de otras variedades que todavía están en ese proceso de recuperación. En el caso de la vigiliega, pues contamos, por ejemplo, con la suerte de estar ahí Atlántida. Bueno, y hay otros proyectos de recuperación varietal que tienen vinos asociados. Y poco a poco iremos viendo que todas van ofreciendo esa alternativa, que harán que Jerez sea cada vez más diversa en ese mundo de los vinos blancos, de los vinos de entrada. Una más, y si no, vamos al moscatel de botellín y terminamos. Que ya estoy fuera de tiempo. Bueno, ¿para cuándo un oloroso? ¿Un oloroso dónde? En la caja. Ha habido anteriormente, y si queréis oloroso, habrá oloroso. Habrá un oloroso en la próxima caja. De hecho, ya está casi uno o dos. En esta es que era muy sanluqueña. El hilo argumental era San Lucas. Y entonces, San Lucas empieza en los suelos de Maína y termina en los amontillados viejos de Argüeso. Y pasamos por las manzanillas y por los amontillados intermedios. Eso es un hilo conductor súper evidente, súper claro, que te ayuda a fijar ideas, y por eso la caja es tan escueta en argumentario. Va del blanco a las manzanillas y a los amontillados, sin concesiones. Ahora, en la próxima, pues exploraremos otros caminos. ¿Por qué no? Las oxidativas tipo oloroso, pues ¿por qué no? Y algún día haremos un monográfico de palo cortado, pues quién sabe. Pero lo de lo oloroso en esta próxima va a tener más relevancia, casi seguro, porque de esta caja hemos salido con sobredosis de velo. Y la próxima será más de oxidativa probablemente en el contexto de los olorosos. Me falta una cosa por hacer y terminamos, que vaya a terminar harto de mí. ¿Tienes por ahí un botellín de moscatel? Sí, ahí, donde sea. Y hay una cosa muy divertida, si tenéis no sé cuántos de vosotros estáis catando, pero si vais del amontillado viejo al amontillado joven y a manzanilla ñina, la cata en sentido ascendente tiene todo el sentido porque vas ganando en intensidad, en complejidad y en estructura, y la cata al revés es un desastre siempre, porque el vino anterior parece mucho más chico de lo que era originalmente. Tú rejuveneces, si vas del viejo al amontillado fino y a la manzanilla vieja, si vas para atrás, parecen que son mucho más jóvenes de lo que realmente son. Y eso es así siempre en la cata de Jerez. Esto que la he abierto, yo tenía ganas de abrirla. Yo decía en el argumentario, y es verdad, al final voy a tener que abrir otra. que era un trauma infantil, de abrir botellines de esto. Pero es que era una forma de compartir con vosotros la vejez en el mundo de los vinos dulces, porque son, como os he dicho antes, muy escasos en Jerez, no tanto en Montilla, porque Montilla se ha dedicado más a la elaboración de Pedro Jiménez históricamente. Entonces, en Jerez, salvo marcas míticas que hay, Tonele en el caso de Valdespino, el amontillado súper viejo de Maestro Sierra, hay algunas cosas de tradición, el Reliquia de Barbadillo, hay algunos vinos muy viejos que están ahí, pero son muy escasitos, ¿no? Y el Pedro Jiménez Niño, creo que se llama también, de Valdespino. Hay cosas muy guay, los vinos viejísimos, algunos de González. Pero yo tenía por aquí un resto de un granel de moscatel súper viejo que me pareció que la forma correcta de desaparecer era ser compartido con vosotros. Lo pasamos a esta botellita y ahí lo tenéis. Es hiperconcentrado. ¿Qué tiene?
una nariz muy divertida, muy compleja siempre. A mí me gusta más los vinos viejos estos, los moscateles, los Petros Jiménez me gusta más. Ahora es lo que beberlo, lo reconozco, porque el azúcar que tienen me satura un poquito, generalmente. Pero son fantásticos para cata porque la nariz suele ser súper especial. Tienen montones de aromas que no son fáciles de encontrar en otros vinos. Y después la boca, cuando son muy viejos, suele equilibrarse un poco también porque la acidez sube, ¿no? ¿Mm? Muy divertido. Lo que había se ha repartido en esta botellita con todos vosotros. ¿Viejo cuánto viejo? ¿Que tiene 50 años? ¿Que tiene 80? ¿Que tiene 40? Pues no lo sé ni es muy importante. Siempre se suele decir que en el caso de los vinos secos hay una forma fácil de datarlo y es por comparación, ¿no? Tú te coges un amontillado muy viejo y otro amontillado muy viejo al lado y tú puedes decir que uno tiene más y menos. Y es verdad, porque son honestos. O sea, la concentración, hay ciertos factores que te ayudan a entender cuál es más viejo en la cata comparativa. A lo mejor no es tan lineal en el caso de los vinos dulces. Esto es muy viejo. Ese retrogusto, ese tabaco que te sale, esto te indica que hay mucha vejez y me imagino que para alguno de vosotros habrá sido muy divertido abrir la botellita y compartirla. Y además es un vino tan dulce y tan concentrado, aunque la botella es pequeña, eso da para 4 o 5. Nosotros ya nos hemos puesto 2 y queda la mitad. Luego lo llevo a casa. Bueno, no sé, imagino que habéis estado escuchando a Portales a medida que él iba hablando. Es posible que no, porque no sé cómo hemos solucionado. Vale. No sé si por tu micrófono. Bueno, él iba haciéndome preguntas. La próxima vez intentaremos arreglarlo de tal forma que a él se le escuche también cuando habla. Y poco más. Hay una cosa que me encargaban los compañeros antes y es que os recuerde que de estos vinos, algunos de ellos y otros nuevos, haremos una tienda online dentro del Club Contubernio que tendrá unas condiciones especiales para vosotros. Son vinos, pues algunos de los que se han metido en esta caja, pues que si sobraban 100 botellas, pues eso lo vamos a poner en el Club Contubernio. No son muchas, en ningún caso. Probablemente lo que más haya son 100 botellas de algo. Pero bueno, es la forma lógica de terminar este reparto de vino con vosotros, ¿no? Que si queréis, entréis en la tienda online y si os gustó algo y queréis repetir, pues que podáis comprarlo en condiciones mejores al resto de los mortales. Para algo sois socios del club, ¿o no? Que muchas gracias. Espero no haberos aburrido. Yo me lo he pasado bien. He bebido menos de lo que quería porque he hablado más de lo que quería. Y hasta dentro de 3 meses, que justo antes de Navidad, justo antes, 2 semanas antes, intentaremos tener la siguiente edición preparada. Adiós.